Pues en primer lugar un saludo cordial y un agradecimiento a la universidad, a ustedes, queridos hermanos, por esta invitación. Les decía ayer en una breve reunión que tuvimos con los rectores de universidades, de este grupo que se ha unido para pensar, para ayudarse, para actuar, que a veces no es solamente un honor la invitación, sino también es un placer, es un gusto. Y en este caso, se los digo de corazón, para mí es un gusto estar un momento con ustedes, compartiendo, escuchando una reflexión sobre este tema tan importante de la educación, de la vida de la sociedad, de este momento que tiene para nosotros un empeño profundo, sobre todo en esta situación en la que se encuentra nuestra nación. Veo y agradezco también en este sentido que esta introducción de Monseñor San pone para mis palabras el estado de la cuestión. Quiero compartirles una breve reflexión sobre este pacto educativo global al que nos invita el Santo Padre a unirnos junto con toda la sociedad. Así es de que muchas gracias por esta invitación. Saludo al doctor Gerardo Mosqueda, presidente de la Junta de Gobierno del sistema UBAC, también al señor de este plantel, el ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, con quien ya he tenido algunos encuentros de diálogo. Últimamente, como aquí también lo nombraron, en Guadalajara del 8 al 10 de junio, en la UNIVA, ambos promovimos con la ayuda de muchas otras personas e instituciones y con la valiosa ayuda del padre Eduardo Corral, el encuentro de rectores de universidades de México y de Latinoamérica con los obispos. Por muchas razones, este encuentro tuvo un momento de diálogo profundo, pero también cada uno de los rectores se llevó a sus países una narración sobre el pacto educativo global y también el compromiso que tenemos hoy con la Iglesia y con la sociedad, que seguramente va a tener una resonancia en esos países participantes. Asimismo, tuvimos también pues, la visita del señor arzobispo de Guadalajara, el señor cardenal, y también me dio mucho gusto ver a Monseñor Carlos Garfias después de que pasó este calvario de la enfermedad del COVID, y me dio mucho gusto verlo ya también de pie. Mi respeto y admiración también por las demás autoridades, por todos y cada uno de ustedes, queridos maestros. Sobre todo, mi admiración es por estos tiempos difíciles. Ustedes han escuchado cómo el Papa Benedicto XVI, desde hace años, comenzó hablando de una emergencia educativa. Y cuando se trata de emergencia, es que hay que actuar inmediatamente. No hay tiempo futuro, es ahora cuando tenemos que actuar. Y estos momentos son difíciles, son desafiantes y complejos para la educación y la cultura, pero también son tiempos colmados de esperanza. Quiero decirles una palabra sobre el pacto global. A modo de compartir con ustedes
la inteligencia espiritual. Y quiero también decirles una palabra sobre el compromiso que cada uno de nosotros y también como instituciones tenemos frente a esta invitación del Santo Padre. Como lo ha dicho Monseñor Sani, es una iniciativa pastoral que el 15 de octubre del 2020 ya la hizo presente al mundo, pero su anuncio fue desde septiembre anterior, previo al inicio precisamente de la pandemia, y que ha meditado el Papa en su corazón desde hace mucho tiempo. El Pacto Educativo Global quiere impulsar una nueva forma de ver, de comprender la educación en su ejercicio, en su fin y en su servicio. Educar para una nueva sociedad es otro documento que es una voz que narró también pues esta cuestión de la educación en nuestra nación. Los obispos de México ofrecimos este documento también respondiendo a esa invitación del Papa Benedicto de la emergencia educativa. Es un documento que les sugiero que vuelvan a tomar y a meditar. El Papa nos dice que no se trata solo de una revisión de cómo, de los qués, sino principalmente de recuperar, afinar e impulsar el más genuino fin y sentido de la educación y sus implicaciones relacionales. Ustedes compartirán conmigo que hoy hay muchos métodos, hay muchos caminos para educar y muchos de una ciencia y de una sabiduría impresionante, porque muchos métodos logran asumir el etos, tomar en sus manos el etos, la profundidad de la cultura, de la antropología de una nación, del valor de sus personas, y lo expresan en métodos, en caminos, en intuiciones profundas muy grandes. El problema de hoy, ustedes y yo creo que compartimos en mucho, es ¿qué es educar? ¿Qué es educar? Y segundo, ¿quién es la persona que queremos educar? Los obispos de México a este respecto escribimos también un plan, un proyecto global de pastoral con miras a preparar los 2000 años de la redención en el año 2033 y celebrar también los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y ahí brevemente decimos, entre otras cosas, que hay dos crisis profundas en esta sociedad. Una es una crisis antropológica y otra una crisis cultural. Cuando decimos crisis antropológica, nos referimos al sentido de la vida, al sentido del ser humano, a la comprensión de la existencia. Nos referimos a los valores y virtudes que este ser humano tiene plantados en su corazón, pero como les decía hoy en la mañana, tiene el corazón lleno de grasa. No sabe percibirlos, no sabe, no escucha el rumor. Por ejemplo, se puede atrofiar el oído y no escuchar los rumores de lo sobrenatural que hay en cada persona. Y aquí entra todo el conflicto de pensamiento sobre el inicio de la vida humana, el fin de la vida humana. Que
que la dignidad es inherente al ser humano y nadie debe negarse, sea cual sea su condición. Esté con Alzheimer, esté en una cama de hospital, esté inconsciente, esté en la pobreza más grande, esté en la enfermedad más grande. La dignidad del ser humano es inherente. Pero hoy cuando entramos a ese mundo, y es donde el Papa nos dice, se necesita educarnos para el diálogo, educarnos para construir un ambiente ecológico en la diversidad, pero que todos sintamos que necesitamos del otro. La educación implica entonces una formación integral. En el lanzamiento del pacto, el Papa Francisco dijo: la educación se propone como el antídoto natural de la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y en la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser este individualismo. Fíjense cómo el Papa está anunciando en todo el pensamiento filosófico, en toda la antropología filosófica, a un ser en relación. ¿Quién es la persona que queremos educar? Es un ser hecho para el otro. Es un ser que no puede definirse sin el otro. Dice en hebreo, yo se dice y tú se dice o. Y cuando analizamos toda la antropología del Génesis, dice el texto, Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra. Y las culturas han unido para definirme a mí, para describirme, señalarme, han unido la I y la O, yo. Y de otras formas de lenguaje hay la estructura igual. El varón no puede entenderse sin la mujer. La mujer no puede definirse sin el varón. Y eso no implica solamente la sexualidad. Eso implica la relación, la comunión existencial profunda del ser humano. De tal manera que el ser humano es un ser en relación. Es un ser en diálogo. Es un ser en reconocimiento del otro. Por eso el Papa lo primero que dice, uno de los fines de la educación es formar personas capaces de darse. En otro momento el Papa desarrolla, casi al final, una especie de antropología sobre la libertad. Por lo general, por lo menos en nuestro país, cuando pensamos en la educación, inmediatamente nos llega el referente de la escuela, de la institución, del aparato formal, de los métodos y contenidos educativos, del magisterio, del funcionamiento escolar, de las evaluaciones, entre un largo, etcétera. El Papa insiste mucho en poner al centro de esta nueva actividad educativa a la persona humana. ¿Quién es? ¿Quién educa? ¿Quién es educado? Los directivos, los padres de familia, los maestros y los alumnos son personas y su paso por estas instituciones
que hemos mencionado tiene por finalidad comprender, experimentar y llegar a plenitud, llevar a plenitud a esas personas. Kant decía que debemos aprender el arte de vivir. Enseñar a esa persona a que sepa elegir su rumbo, su camino, que sepa elegir su método, su forma de vivir. Ustedes también compartirán conmigo que los seres, toda la naturaleza, las plantas, los animalitos, la misma naturaleza, el mar, tienen un ciclo sabio que se repite como un ciclo de recreación, año tras año, tiempo tras tiempo, y lo llevan en su misma naturaleza. Solamente el ser humano tiene la capacidad de la libertad, de la ley que está puesta en nuestro corazón, de descubrir esa ley moral, esa ley ética, esa ley de admiración, esa ley de libertad que tiene el ser humano. Y entonces, yo ayer también les comentaba una experiencia que tuve cuando el Papa me nombró miembro del Pontificio Consejo para la Cultura. Una maestra musulmana nos hizo un análisis de unos códices de miles de años y hizo un hilo conductor, una hermenéutica y una exégesis de esos códices, y dicen en general que el ser humano está hecho para ser libre y para amar. Y ese es el camino de la educación. Formar personas libres, formar personas que aman, con toda la estructura antropológica, con toda la estructura científica, con toda la estructura trascendente del ser humano, para la libertad y para el amor. La educación, en la educación el sujeto, la mediación y el fin están centrados en las personas. Por ello es la actividad más humana de todos. Su profesión, queridos maestros, queridas maestras, es de las más profundas y trascendentes que hay. Porque aquí mismo lo decía el señor rector, no es solamente dar conocimiento, sino darse a sí mismo. Es hacer un círculo creativo con el alumno, con la comunidad educativa. Aquí no se trata no se trata solamente formar personas, capacitar personas para hacer edificios, vehículos, ropa, alimentos. La universidad trata de situar a la persona en el universo de sí misma, que en todo el tesoro que tiene depositado en sus manos, en su corazón, para sacarlo. La misma palabra, ustedes saben, la misma palabra es educe, sacar, seduce, seducir, induce, inducir. De esos tres verbos latinos viene la educación. Piensen ustedes, los jóvenes que egresan son profesionistas en tanto que profesan, no que hacen, que profesan. Les decimos profesionistas.
¿Y qué profesan? ¿Qué deben profesar? Primero, su dignidad. Segundo, su relación con los demás. Segundo, ser para la sociedad, ser para el mundo, a través de ese conocimiento, de esa capacitación que han desarrollado. La universidad, dice el Santo Padre, es el espacio privilegiado de cultura, en tanto que forma a las personas que cultivan la realidad, que la transforman y cuidan. Y es aquí, en cada universidad, donde estamos llamados a implantar la cultura del cuidado. Fíjense que una de las experiencias que hemos tenido durante estos 2 años es el verbo cuidar. Cómo hemos necesitado que nos cuiden. Cómo hubo un ponerse de pie de todos estos hermanos doctores, enfermeros, trabajadores de la salud, cuidadores. ¿Cómo somos tan débiles que necesitamos el cuidado? Hay toda una expresión que se suscitó, que floreció, la cultura del cuidado. Y quizá esto tendremos que aprenderlo también como una virtud del de este siglo XXI. Ser para el otro, tener la cultura del cuidado que requiere en este momento de la historia, frente a la cultura del descarte, del consumo, de la avaricia, del individualismo materialista, requiere que se anide en el corazón de nosotros seres humanos. La educación principalmente no impulsa principalmente, ni primeramente, no impulsa economías, abre fuentes de empleo, de desarrollo, nuevas tecnologías o sistemas, sino que fundamentalmente y en primer lugar le ayuda a la persona a descubrirse como tal, un ser digno, creativo, inteligente y libre, corresponsable, capaz y por supuesto llamado a descubrir los valores humanos más profundos, la verdad, la bondad y la belleza, y también lo esencial del ser humano. Ustedes, queridos maestros, deben ser expertos en esta condición humana, deben ser expertos en humanidad. Las universidades católicas o de inspiración cristiana, como se llaman, tenemos un enorme don de Dios, ofrecer un humanismo integral a esta sociedad. Hoy, un humanismo integral. Un humanismo que nos ayude a entrar en el diálogo cultural con todos los demás actores de la sociedad. Cuando a veces que tengo algún diálogo con profesores, me sorprende al preguntarles y cómo van las cosas. Indudablemente yo creo que también estamos un poco tocados por este momento. Me responden con las difíciles circunstancias actuales y eso no se niega. Vivimos circunstancias difíciles en las que están los niños, los adolescentes, los jóvenes de hoy, pero a veces poco me comparten sus logros fundamentales, sus preguntas fundamentales y fundantes. No hacen referencia a a estas crisis antropológico y cultural que les he comentado. Y hoy eso es absolutamente necesario comprenderlo y entenderlo. En la gran mayoría de los casos, cuando se los hago notar, reaccionan también de una forma positiva, seria, e inmediatamente suben
la reflexión a otro nivel y empiezan a hablar de profundas satisfacciones, pero también de profundos y serios, sólidos retos que tenemos en la educación. Su trabajo docente, entonces, queridos hermanos, no tiene solo por objetivo el dar un contenido, mostrar unos conocimientos u ofrecer una clase. Hay que buscar ayudar a los alumnos, al estudiante a que se ubique frente a sí mismo, frente a los otros, frente al universo y a la realidad amplia de este momento histórico, desde sus desafíos, desde sus bondades enormes, pero también de sus sufrimientos y sus dolores. Que sepa hacer una lectura de este México profundo y también formarlos como ciudadanos universales, que sepan entender la humanidad. El pacto educativo que el Papa nos ofrece nos habla de un cambio de época y ya les decía de esta crisis antropológica. También hay que tener en cuenta el cambio de época. Este cambio de época y este cambio cultural, sobre todo ustedes también compartirán conmigo en todo este mundo de la inteligencia artificial, el mundo en el campo de la medicina, todo ese avance del mundo de la neurología, esos avances enormes que que ha hecho la medicina, y también en todo este mundo automatizado, todo este mundo que está siendo el perno de la cultura actual. Y fíjense, esto lo tratamos en una de las reuniones de las asambleas con el Papa, el Consejo de la Cultura, y me invitaron ahí en el dicasterio a tres conferencistas de los especialistas más prestigiados del mundo en ese campo de la inteligencia, de la inteligencia artificial, del campo de la medicina y del campo de la tecnología. Y los tres coincidían en que estos grandes avances han hecho un gran bien a la humanidad, pero que la mayoría de estas investigaciones científicas, de estos avances, estaban ausentes de la ética. O sea, ausentes de tener a la persona en el centro. Y ustedes saben que la ciencia no es neutral. La ciencia no es neutra. Hay momentos dentro de nuestra civilización que tienen implicaciones mayúsculas. Son momentos bruscos de quiebre, condicionados por nuevos inventos que benefician a la humanidad. Y he señalado esos tres campos. Piensen también en la computadora, el lenguaje digital, los grandes bancos de datos, los grandes medios de comunicación nos han transformado de manera radical y en forma reciente. Ustedes mismos han vivido en las aulas, en las escuelas, en la universidad, sus bondades y también sus dificultades. Estamos preparando una asamblea con dos preguntas en el Consejo de la Cultura. ¿Qué tipo de personas están formando los medios digitales? Y también, ¿qué tipo de cultura? Y ahí estamos en ese proceso de ir aportando por regiones esas preguntas. Abran el oído y afinen la mirada a esta frase. Hay elementos esenciales, permanentes. La realidad es estable. La gravedad seguirá siendo la gravedad.
La dignidad humana es un valor perenne, permanente, inherente al ser humano. La verdad seguirá siendo siempre el resultado de la capacidad que tiene el ser humano de adecuar lo que piensa con lo que es y viceversa. Pero aquí también hay una crisis. Hoy hay una crisis de verdad. Se dice hoy no hay verdad. Hoy hay interpretación de la verdad. Entonces a cada uno, a los millones de seres humanos, somos la verdad. Luego también ustedes han escuchado ese término, la posverdad. Este tema también es un tema sumamente importante en la educación. En este pacto global educativo, el Papa también se responde y dice, y esto tiene que ser una pregunta que no se acaba, que tiene que estar siempre perennemente preguntándose al ser humano, ¿qué es educar? Tenemos una crisis civilizatoria que vivimos y que tiene como raíz la educación. La educación que es la vía privilegiada para gestar una nueva cultura. Se ha perdido la dimensión humana, a veces se ha reducido a un sistema, al cumplimiento de planeaciones y programas. Y esto las comunidades educativas pues lo han percibido de una forma muy grande. Para terminar, quiero señalarles algunos aspectos prácticos y campos que el Papa señala. Quiero decirles también brevemente algunas definiciones de educar que el Papa Francisco nos propone en el mensaje de lanzamiento del Pacto Educativo. Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la participación y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta de acoger, de recibir, de vivir para el otro. La educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. El mundo se humanizará también a través de la educación y de la cultura. En el encuentro obispos y rectores universitarios hubo una intervención muy interesante del padre Satirska, que es el rector de la Universidad de los Jesuitas de Guadalajara. Él decía que en el ser humano hay dos momentos clave en su maduración. Primero, el primero de ellos es la individuación, es decir, la persona afirma aquello que le hace diferente respecto al mundo y a los demás, su singularidad. Nos sentimos como cuerpo en relación con nuestro entorno. Descubrimos nuestras necesidades, deseos, gustos propios, desarrollamos nuestras capacidades y cualidades. Sin embargo, esto no es suficiente para alcanzar la plenitud humana. Es importante pasar de la individuación a la personificación, a ser persona. Podemos decir que es el paso a la edad adulta. El ser humano ya no gira solo en sus necesidades, gustos, aspiraciones, intereses, sino que aprende a ser para el mundo, a posicionarse haciéndose cargo de él. Sin duda, acompañar a la persona en ambas etapas es un punto clave para responder a la crisis antropológica que vivimos. Preguntémonos qué modelo de persona orienta nuestra acción educativa. ¿Solamente formo a un buen profesionista técnicamente o competente? ¿O le ayuda al estudiante
para que se haga corresponsable de los otros mediante el ejercicio de esa profesión. Ahora sí, termino elencándoles los compromisos que el Papa Francisco nos llama a responder con el Pacto Educativo Global. 1. Poner en el centro de todo el proceso educativo, formal y no formal, a la persona. 2. Escuchar la voz de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Este proceso que el Padre Sapirska nos daba está muy enfocado a ese mundo adolescente y de los jóvenes. 3, fomentar la participación de niñas y mujeres. ¿Cómo me gustó que el Papa haya expresado este deseo profundo de dirigirse al tesoro, a la idea, a la cara del amor de Dios, que es la mujer, que es nuestra madre, que es nuestra hermana, que es la mujer que narra de forma distinta, con una estructura de lenguaje personal, cultural y espiritual, lo que es la trascendencia. 4, recuperar a la familia como la primera educadora. 5, atender a las personas más vulnerables. Y 3, ver a la escuela como, 6, ver a la escuela como creadora de nuevas relaciones económicas, sociales y políticas. Fíjense cómo el Papa no se olvida. El Papa no tiene una teoría anglicana. El Papa señala que es lo primero para poder ser que sea el alma de todo lo demás. Queridos hermanos, frente a las heridas que estamos padeciendo, pero también a tantas bondades, sobre todo en el horizonte de la antropología, la universidad está llamada a involucrarse en las interrogantes que ininterrumpidamente la cultura y la sociedad contemporánea plantean a la investigación. Queda fijo de cualquier modo el principio de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, una obra que para estar interesado en ella no se necesita ser católico, ni cristiano, ni creyente, ni humanista, como observaba el agnóstico Roland Barthes en su ensayo Sei Pure Loyola. Dice San Ignacio, no es el mucho saber el que harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Muchas gracias.